tomen asiento, le quiero pedir que haga algo especial. Y espero que no lo vaya a sentir como religioso. En lugar de, casi siempre vamos y saludamos a la persona que está al lado, ¿verdad? Y el domingo pasado creo que yo en algún momento los motivé a que lo hicieran. Dígale a la persona que está a su lado que la paz de Cristo esté contigo, pero denle la mano. Que la paz de Cristo esté contigo. Que la paz de Cristo esté contigo. Algunos en algún momento lo hacíamos, ¿verdad? Porque nos dirigían y decían, dense el saludo de la paz o dense la paz. Creo que es muy importante, ¿eh? A veces lo tomamos como, ay, es que es una tradición o es religioso. No. ¿Sabe que cuando Jesús y sus discípulos llegaban a algún lugar decían Shalom Aleichem? Y ese es el significado, que la paz de Dios esté contigo, que la paz de Dios esté en ese lugar. Y eso sería lo correcto. Entonces nosotros tomamos como religiosos a aquellos que se dan la paz. ¿Sabe que a nosotros nos catalogan igual de religiosos? Porque para todo es que Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y no es que esté mal. Yo creo que el problema es cuando ya lo tomamos como una muletilla. Simplemente digo, la paz de Dios o que Dios te bendiga, pero realmente no entendemos el significado. Así es que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en su corazón y habite en su hogar y a todo lugar a donde usted vaya, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, si son tan amables. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme a mí el día de hoy? ¿O qué es lo que tú quieres hablarme a mí para este domingo? Y que yo pueda ser ese vaso que tú vas a usar para que tu palabra llegue a todo tu pueblo, a toda la Grey. Y algo que el Señor me mostró es que cuando Cristo murió, dejó un testamento en el cual Él entregaba su espíritu al Padre, su cuerpo a alguien físico, porque así dice en la Biblia, era una persona fue la que se llevó su cuerpo. La ropa pues se le quedó a los soldados y Él encargó a su mamá, a su discípulo amado. Quiere decir que Él asignó varias de sus cosas, Él mismo asignó en el momento que Él se iba al Padre, lo que Él tenía en ese momento físico, pues era su mamá, su ropa, su cuerpo que era entregado por todos, pero se asignó a cada una de las personas. Sin embargo, a sus apóstoles que habían dejado todo por seguirle, porque la Biblia así lo describe, que cuando Él tocó el corazón de sus discípulos, hubo mucha gente que lo seguía, hubo gente que solamente iba en la multitud, recibía su milagro y se iba, pero también hubo muchos que abandonaron todo para seguirle. Él no les dejó ni oro ni plata, pero les dejó algo mucho mejor, su paz. Tremendo, ¿no? Y entonces el día de hoy vamos a entender por qué el Señor quiere que cada uno de nosotros experimentemos la paz de Cristo. ¿Y por qué tiene que dejar esto? Vayámonos directamente a la palabra en Juan capítulo 14, en el versículo 27, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahí Jesús les dice algo muy especial, muy importante, que debe de ser de un gran impacto para nuestra vida como hijos de Dios. Y sí, al rato les voy a hacer la pregunta clásica de quienes ya tienen a Cristo en su corazón. Bueno, de una vez, ¿cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? Levanten la mano y decir, ya va a empezar la pastora con lo mismo. Pues sí, ¿sabe por qué? Porque ¿dónde están los que tienen que recibir a Cristo? Gloria a Dios que estamos aquí. Pero tenemos que traer gente que pueda experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la palabra en Juan capítulo 14, en el versículo 27, dice así la palabra del Señor. Dice, la paz os dejo, ¿y qué más dice? Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso es lo que Jesús les deja a sus discípulos. Y en el versículo 14 se nos narra cómo Jesús va en camino de regreso con el Padre, y también viene la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ahí
se habla de que no va a quedarse solos sus discípulos y en general, sino Él dice que vendrá el Consolador, que vendrá alguien que los va a acompañar. Pero también les da esta palabra tan tremenda que dice: la paz os dejo, y luego que les dice: mi paz os doy. Y dice algo muy importante, dice: yo no les doy esta paz como la que el mundo les da. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz que viene desde el fondo del corazón. Esta es una seguridad, una confianza, algo sobrenatural que el mundo no lo va a entender. Y esa paz solamente la puede proporcionar Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, y el Hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: si la paz gobierna sus vidas, todo lo demás va a ser gobernado. No va a haber ansiedad, no va a haber preocupación. Por eso es que dice la Biblia que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y por eso Jesús hace esta reflexión: yo no les doy la paz que el mundo les da. El mundo te puede dar, ¿a qué se puede referir la paz? Bueno, una paz económica puede ser que tu cuenta tenga millones de pesos, ¿no? Una paz de vivienda, pues puede ser que tengas tu casa, ¿no? Una paz para con tus hijos, pues puede ser que tengas o que vayan a una muy buena escuela, ¿no? La paz del frío puede ser que tengas un superabrigo de miles de pesos, o para una gente puede ser un suéter muy simple que en ese momento está supliendo una necesidad. Jesús no está hablando de lo que el mundo nos puede dar, sino de algo que sobrepasa todo entendimiento, porque está comprobado que hay mucha gente que puede tener millones en su cuenta, que puede tener los mejores carros, que puede tener al hombre más guapo o a la mujer más hermosa físicamente, que puede tener una familia en teoría muy bonita, pero no tiene una paz en su corazón, y esa paz solamente la proporciona Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Jesús hace tanto énfasis en esta parte de la palabra. Si la paz de Dios está y gobierna nuestra vida, dígale al que está a su lado: todo lo demás también será gobernado. Todo lo demás va a ser gobernado. Y el único que puede proporcionar esa paz se llama Jesús. El único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que vienen a robarnos la paz. Y una situación que puede robarte la paz puede ser un comentario. Una situación que puede robarte la paz puede ser la economía del país. Una situación que puede robarte la paz puede ser una enfermedad. Una situación que puede robarte la paz puede ser el estrés diario. Y entonces el enemigo viene y trabaja en nuestra mente. Por eso Jesús dice: yo no te voy a dar esa paz que es momentánea. Lo mío es eterno, lo mío es para siempre. Lo mío va a sanar y va a llegar hasta lo más profundo de tu corazón, en donde no importa la circunstancia, en donde no importa la situación, tú tienes tu confianza y tu mirada puesta en mí, porque yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la parte importante que tenemos que entender. A veces la paz puede ser no tener una diferencia con alguien. Pero cuando la paz de Dios está en tu corazón, no importa lo que los demás digan, no importa cuántos se levanten en contra tuya, tú sabes que Jesús está en tu corazón y que Él toma control de todas las cosas. Entonces es cuando ya no nos afanamos. Vámonos a los Filipenses, al capítulo 4. Entonces, aquí vamos a leer. Yo quiero leer desde el versículo, no, ¿sabe qué? Antes de irnos al 4, vámonos al 2. Filipenses 2, primero nos vamos al 2 y luego nos vamos a mover al 4. Filipenses 2, en el versículo 3, dice así la palabra de Dios. Dice: nada hagáis, ¿por qué? ¿Por contienda o por qué? ¿O por vanagloria? Antes bien, con humildad, estimando a los demás
como superiores a ti mismo. Lo que más se pierde entre el ser humano es la armonía. Qué duro es cuando no hay armonía. Se quita la paz de ese lugar. Cuando no hay armonía en un hogar, ¿qué pasa? Hay contienda. Cuando no hay armonía en un trabajo, ¿qué pasa? Hay contienda. Cuando no hay armonía en una empresa, hay contienda. Cuando no hay armonía en el cuerpo de Cristo, no hay paz, hermanos. Y la semana pasada y la antepasada, el Señor nos ha estado llevando a compartir acerca de la unidad, acerca del amar a tu prójimo como a ti mismo, acerca de aceptar a la persona que está a tu lado, que está enfrente, y más cuando somos parte del cuerpo de Cristo, amarnos y respetarnos, porque Dios tiene un plan perfecto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y tú pones a esa persona en manos de Dios. El único que lo puede cambiar, el único que lo puede transformar, se llama Jesucristo. Pero cuando se rompe el vínculo de la paz, dice que suceden cosas tremendas. En el mundo es igual. Cuando se rompe la armonía entre un país y otro, ¿qué sucede? Pueden suceder guerras, y lo hemos visto. Son lo peor que pueden suceder. Muchas vidas de por medio. ¿Por qué? Porque dos personas no se ponen de acuerdo. Porque hay una serie de intereses. Pero Jesús nos hace énfasis. Mi paz os doy, mi paz les dejo. ¿Qué paz les estaría dejando Jesús? La paz que el Padre había puesto en él. Porque eso mismo que hay en el Padre, hay en Jesucristo, y él hace mucha reflexión acerca de eso a través de la palabra. Entonces dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Cuando tú no te sientes más que otro, cuando tú no quieres lo que el otro o lo que la otra persona tiene, no vas a tener envidia, no vas a tener egoísmo en tu corazón, sino que lo vas a tener en una alta estima. Y entonces con humildad eso va a evitar la contienda. Porque ¿qué sucede en un matrimonio cuando hay diferencias? Piden igualdad, ¿no? Ah, es que no me valoras. Ah, es que te sientes menos que la otra persona. Pero aquí la palabra dice: nada hagáis por contienda. No lo hagas para contender. No lo hagas para romper el vínculo de la paz. No lo hagas por vanagloria. No lo hagas por decir: ah, sí, pues yo puedo más que tú. Ah, sí, pues te voy a demostrar. Si tú crees que tú puedes, yo puedo más. Si tú crees que tú tienes orgullo, yo tengo más orgullo. Ah, si tú crees que yo te voy a necesitar, te voy a demostrar que el que me necesita eres tú. Pero la palabra es clara, dice: antes bien, con humildad. La humildad es lo que abre la puerta para la paz. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esa área, entendiendo que si la paz de Dios gobierna nuestra vida, todas las demás áreas van a ser gobernadas por Dios. Pero si yo no tengo a Dios en mi corazón, por eso dice la Biblia que si alguno conoce el amor es porque conoce a Dios. Y si alguien se jacta de conocer a Dios, ¿qué dice? Es porque tiene amor. Porque Dios es el que pone en nosotros el hacer. Nosotros ya no podemos movernos como el mundo nos venía enseñando, como veníamos de esa escuelita. Nosotros hemos sido creados en una forma espiritual como hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esa área. Ok, ahora sí vámonos al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Qué les vuelve a decir? Amados. Qué humildad la de Pablo. Tremenda humildad, siendo quien era. Díjole: Jesús, wow, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y tremendo, porque Pablo aquí nos está mostrando el amor que tiene por los hermanos.
Pablo llega un momento en donde dice, el más grande de los apóstoles de Cristo, ¿sí o no? Pero él dice, imítenme a mí porque yo soy imitador de Jesús. Él nunca se jacta de su condición espiritual, él nunca se jacta de su conocimiento, él nunca se jacta de decir, no hombre, miren, yo así, asado. No. Les habla con mucho amor, les dice, así que hermanos míos, amados, ¿y qué les dice? Deseados. Ay, no, yo te amo, pero lejos. Yo te amo, pero como a 50 kilómetros. Yo te amo, pero tú vives en China y yo en México. Lo más lejos posible. Porque yo no sé qué me pasa, que cada que llego a la casa de mi hermano me turbo, me enojo, no puedo sentirme en paz. Yo preguntaría, entonces no tiene a Cristo en su corazón. Porque Jesús viene y te pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que me exasperas, me sacas de control. Por más que lo intento, bueno, yo digo, todas las cartas que les manda Pablo a las diferentes iglesias, era porque qué perfectas serán. Y nunca va a leer que Pablo empiece regañándolos. Siempre les dice, hijitos míos, hermanos, santos, hermosos, bonitos. No, hombre, alguien lo hubiera escuchado en este tiempo y hubiera dicho que andaba rarito. Dicho, ¿cómo es posible? Sí, porque, a ver, si él así les escribía, ¿cómo creen que se dirigía a un Timoteo? Yo creo que le daba súper abrazos y hasta le daba sus besotes en la mejilla. ¿Y había algo de malo en eso? No. Por eso, cuando conocemos al Señor, pues no es la forma en la que el mundo nos enseña. Y entonces le sigue diciendo, gozo y corona mía. O sea que les está diciendo, estoy orgulloso de ustedes. Aún en medio de todos sus defectos, aún en medio de todas sus áreas de debilidad, les dice, gozo y corona mía. Y luego ya les dice, estad firmes en el Señor. ¿Qué? Amados, no les dice, estén firmes en mí. No, él les está diciendo, a mí no me tomen de ejemplo. Su ejemplo se llama Jesucristo. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Y entonces dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esas dos mujeres andaban en pleito. Traían diferencias. Algo tiene un nombre raro, Evodia, Síntique. Esa Evodia y esa Síntique traían un pleito. Traían un pleito que llegó hasta los oídos de Pablo. Seguramente no se ponían de acuerdo. Una andaba criticando a la otra. Y es que esa Evodia, si conocieras a Evodia, Evodia hace lo que quiere. Habla y dice que Cristo está en ella y que su ejemplo y que todo lo que le escribe Pablo. Y entonces Pablo les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No les dice, a ver, vengan para acá, ¿qué les pasa? Dejen de estarse peleando, están como chiquitas, son unas inmaduras. No les dice, a ver, ¿qué sentir puso en ti Jesús, Evodia? ¿Qué sentir puso en ti Jesús, Síntique? ¿Qué sentir puso en ti Jesús, Isma? ¿Qué sentir puso en ti Jesús, Sol? Ama a tu prójimo como a mí mismo, como a ti mismo, perdón. Y dice que es el segundo mandamiento más importante, sin dejar la importancia de que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero si amas a Dios, puedes amar a la persona que está a tu lado, ¿no? Sí, es bien duro, hermana, yo ya vi su cara. Sí. ¿Cuántas Evodias y cuántos Evodios y cuántas Síntiques y cuántos Síntiques hay aquí? Llega a su casa y ve a su esposa, ¡ay, Evodia! Eres Evodia. Y la otra, sí, cálmate tu Síntique.
Bueno, unas ni le ponen Síntica ni Evodia, ¿no? Le dicen otro nombre más feo. Nosotros somos bíblicos. Pero Pablo les dice: sean de un mismo sentir en el Señor. Luego en el 3 dice: asimismo, les ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿en dónde? En tu agenda, en tu memorándum. ¿En dónde dice que están? En el libro de la vida. Eran hermanas en Cristo. Es más, anduvieron predicando la palabra. Es más, hasta fueron líderes. Dios hizo milagros, prodigios y maravillas en sus vidas. Entonces les dice: tú, compañero fiel, ni siquiera le dice: tú que andas ahí, de amarranavajas. No, le dice: compañero fiel, acuérdate que anduvieron contigo y también con fulano de tal. Oye, pues que la paz de Cristo reine entre ellas, que se acuerden a qué fueron llamadas. Que la paz de Dios esté con nosotros, que la paz de Dios esté en su casa, que la paz de Dios esté en su trabajo, que la paz de Dios esté en su negocio, que la paz de Dios esté en su familia, que la paz de Dios esté en el cuerpo de Cristo, que la paz de Dios esté en el liderazgo, porque a eso nos llamó Dios. Entonces, tremendo. Aquí en los Filipenses algo estaba pasando, en esta iglesia de Filipo algo estaba pasando. Se había perdido la armonía, se había perdido la paz. La vida de un cristiano no solamente debe de estar caracterizada por hacer la paz entre los que están fuera, sino también en vivir en paz con nosotros mismos. Es imposible que yo pueda tener paz con los demás si no tengo paz en mi corazón. Es imposible que yo predique al Cristo vivo si ese Cristo vivo no vive en mi corazón. ¿Cómo voy a contagiar a la gente de eso si Dios no hemos permitido que Dios venga a nosotros y nos inunde de su paz? La primera paz que Dios desea que tengamos es la paz del corazón. Si usted y yo hacemos que esa paz habite en nuestro corazón, entonces va a haber paz entre los demás. Si usted no tiene paz en su corazón, siempre va a estar en contienda con alguien, porque hay un área de su vida que no ha sido sanada. ¿Cuántos dicen amén? Y no es regaño, no es regaño. Y entonces uno dice: entonces quiere decir que yo estoy mal. Sí, desde que toma esa actitud, que Dios sane esa área de su vida. Es que no soporto al hermano, está en pecado. Chihuahua, ¿no estará usted en pecado? Pídale al Señor paciencia y tolerancia, porque es parte del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Pero es más fácil echarle la culpa al que está a su lado. No, pregúntese usted mismo qué área de su vida y de mi vida tiene que ser trabajada. Cuando un cristiano tiene una mente perturbada y temerosa, empieza a deshonrar al Señor. ¿Y cuál es la primera forma de deshonrarlo? No hay paz. No va a haber paz. Todo el tiempo vamos a estar contendiendo. Entonces, hay creyentes que han tenido la paz de Dios, pero no necesariamente que han tenido la paz con Dios, perdón. Los creyentes, cuando llegamos a Cristo, a Cristo o a Dios a través de la sangre de Cristo, recobramos una comunión con Dios. Quiere decir que recobramos esa obstrucción, que quitamos esa obstrucción que había de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Y eso solamente lo conseguimos a través de ¿qué? De recibir a Cristo en nuestro corazón. Ya dimos el primer paso. Pero no necesariamente tienen la paz de Dios en su corazón. En esta cuestión que estamos hablando, la paz de Dios actúa como un soldado que va a proteger nuestro corazón y nuestra mente. Y como soldado, la paz que está en nosotros, que proviene de Dios, no va a permitir que haya ansiedad, no va a permitir que el estrés, que la desesperación o el miedo vengan a controlar mi vida. Eso es reprendido en el nombre de Jesús, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento viene y gobierna tu vida, y el que gobierna tu vida es Dios a través de Jesucristo.
Entonces es importante que la paz de Dios esté en nosotros. ¿Y cómo va a estar? A través del Espíritu Santo. Es importante que usted y yo sepamos que de la paz que le estoy hablando, esta no la puede suministrar el mundo. Esta paz sobrenatural no se la va a dar un buen trabajo, no se la va a dar una gran esposa, no se la van a dar los mejores hijos ni la mejor escuela. Esta paz de la cual yo le estoy hablando la proporciona Dios. Usted puede cantar para desestresarse, usted puede ir al yoga para sentir esa supuesta paz, usted puede tomar pastillas para dormir, puede ir y tomarse una copa, puede echarse un cigarro de lo que quiera y del color que quiera, verde, amarillo o naranja, aunque digan que es naturalito, yo no sé, puede meditar, puede consumir lo que usted quiera, puede quemar velas aromáticas, puede irse a un lugar y despejarse y decir que ahí yo le garantizo que no va a conseguir esa paz de la cual le hablo, solamente Dios se la puede dar. Y va a ir a gastar todo su dinero. Ay, como esa mujer que tenía flujo de sangre. Años gastando y gastando y gastando y no recibió sanidad. ¿Cuándo fue sana? Cuando fue y tocó el borde del manto de Jesucristo. Solamente así. Solo la paz de Dios es la que trae una verdadera tranquilidad. ¿A quién? Al Espíritu. De eso es de lo que yo le quiero hablar el día de hoy. Número 1, la paz de Dios se logra cuando traemos delante de Él todas nuestras peticiones. Está prohibido afanarse. Pero hay más de 2 o 3 cristianos que cómo nos gusta afanarnos. Y Dios nos dijo, en mí son más que vencedores y vamos por el mochilón de nuevo. Y el Señor dijo, yo tengo un plan perfecto para tu vida y no, ay, es que yo no sé por qué hoy amanecí deprimido. Pues no tienes la paz la paz de Dios. Ay, es que yo estoy bien preocupado. Y pues la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, es que mi marido no cambia. Y tu confianza en el Señor. Ay, es que las cosas están bien difíciles. Y las promesas de Dios en tu vida. Entonces no tienes la paz de Dios en tu corazón. Estás en paz con Dios porque ya puedes ir delante de Él. Pero y la paz que Dios pone en tu corazón, esa seguridad de que aún en medio de cualquier circunstancia todo está bien. Esa es la paz de la cual estamos hablando el día de hoy. Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, dice así la palabra de Dios. En Filipenses 4, 6, vamos a compartirlo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Dígale al que está a su lado, sea agradecido. ¿Qué les preocupaba a los hermanos de Filipos cuando Pablo los empieza a amonestar así? A ver, yo les hago esta pregunta porque si leemos el capítulo 4 en el versículo 1, les dice amados. O sea, les dice que es gente bien, ¿no? Además les dice, estoy orgulloso de ustedes. Estaban afanados por algo. Ay, hoy no tengo para comer. Ay, es que el diablo vino a ponerte un pensamiento ahí todo raro y nos afanamos toda la semana. No, hombre, y más cuando alguien te dice, espérate, ten paciencia. No, es que yo no puedo. A mí lo que me tengas que decir, dímelo ahorita, yo soy así. No, es que ¿para qué mañana? No, a mí dime ahorita. Yo quiero ver tu cambio ahorita, yo quiero verlo todo ahorita, porque no, yo así no puedo vivir. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes así en el Señor, amados míos. Pablo no les dijo, a ver, tráeme a Síntique y a Evodia. Tráeme esas dos porque las voy a pasar ahorita, me las voy a justiciar. Tráemelas a la oficina. Entonces les hablan, ay, ¿ahora qué hice? Porque esa es otra, ¿no? Apenas uno les habla a la oficina y luego, ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué voy a hacer? Te habla el jefe y te va a dar un aumento. Dice, de seguro me va a correr. Dice, espérate, si te iba a dar un aumento, te iba a dar un bono. Pues ¿ahora qué hice? No he hecho nada, ¿no? Dice que no tenemos que estar afanosos.
El afán es una realidad en la vida. Se afanan los pobres, ¿sabe por qué? Porque no tienen cómo alcanzar el pan para vivir. Y los ricos se afanan para proteger sus riquezas. O sea, ahí ya no entendí. El que no tiene porque no tiene, y el que tiene para que le rindan. O es más, los que tienen a veces se afanan porque no saben ni en qué gastársela. El afán es parte de la vida. Cuando alguien está enfermo, se afana para lograr su cura. Pero también el que está sano está afanoso para alcanzar sus necesidades. Entonces, pues todos se afanan. Aún nosotros como creyentes estamos afanados. ¡Qué tremendo! Pero Pablo aquí nos dice, por nada estéis afanosos. Es parecido a lo que Dios nos anticipa o que nos había dicho, no os afanéis. Jesús también utiliza esas mismas palabras y dice, no se afanen, cada día tiene su propio afán. Y entonces nosotros tenemos que aprender que el afán no es algo que Dios quiere que esté establecido en nuestra vida. Es más, el afán debería de ser una prohibición para los que somos creyentes. A ver, no con esto le estoy diciendo que se tiene que hacer valegorro, ya no me interesa, ya, entonces, no. Pero ¿y su confianza en Dios? Entonces, Jesús nos enseñó y dice, el Padre sabe de lo que tiene necesidad, ¿no? ¿Será que Dios, que tiene su celular encendido las 24 horas del día y que le puso uno con crédito ilimitado a Jesucristo, porque el crédito que tiene Jesús es ilimitado, Él no sale con que, chin, me quedé sin saldo, por eso no te pude regresar la llamada? No, Jesús tiene un saldo súper amplio. ¿Será que Él, que es el alfa, el omega, el principio, el fin, no conoce la necesidad de nuestro corazón como hijos de Dios? Dígale al que está a su lado, sí la conoce. Ay, es que nadie me comprende. Jesús te comprende. Ay, es que me siento solo. Jesús está contigo. Ay, es que, la paz que Dios pone no es como la paz que el mundo nos ofrece. Entonces, nosotros tenemos que llevar esas necesidades delante de Dios y tenemos que vivir un día a la vez sin ser vencidos por la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad va a traer dudas, va a traer desconfianza, va a traer desánimo y una palabra que todos decimos cuando las cosas no resultan: me siento frustrado. Me siento frustrada porque las cosas no resultan como yo quiero. Me siento frustrada porque no entiendo lo que está sucediendo. Y entonces Pablo tenía mucho por lo cual estar preocupado, Pablo tenía mucho por lo cual estar afanoso, pero en su propio testimonio él impulsa a los filipenses a poner su confianza en el Señor. Así es que le voy a decir algo, está prohibido afanarse, eso no es algo divino. Me decir, ay, ¿y cómo no me afano? Pues es una decisión. Yo voy a decidir hacerlo. Aquí en el versículo 6 hay algo que me llama la atención, que dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿y qué dice? Con acción de gracias. Quiere decir que yo tengo que llevar todas esas peticiones al Señor. Todo aquello que me hace sentirme confundida mentalmente, aquello que me angustia, aquello que hace que mis emociones se confundan, dice, llévalas delante del Señor. No sienta que es poca cosa el traer cada asunto delante de la presencia del Señor. Usted y yo no debemos de decir, ay, es que esto es muy tonto, esto no vale la pena llevarlo delante de la presencia del Señor. Sabe que sí lo tiene que llevar delante de la presencia del Señor, porque si no nos vamos a frustrar, porque si no, al no ver los resultados que nosotros queremos, por eso la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman al Señor. Esta es una palabra para aquellos que conocemos al Señor. ¿Y qué le quiero decir? Que el Señor tiene cuidado de usted y de mí. Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 7.
Dice así la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no sé si usted ha pasado o ha experimentado la ansiedad. Quien haya estado en una situación de drogas o de alcoholismo o en alguna situación de enfermedad me va a entender un poquito mejor. Los que no lo han experimentado sienten la misma ansiedad, pero se creen de otro nivel, sienten que este mensaje no es para ellos. Pero bueno, este mensaje es para los que sí lo hemos experimentado, ¿ok? Yo sí he sentido ansiedad cuando hay una situación que no puedo controlar. Y no necesariamente es porque yo haya consumido una droga o haya consumido bebidas alcohólicas o algo. No, la verdad es que no. Pero yo lo he entendido porque yo he visto la reacción de alguien que ha pasado por ese tipo de situaciones, y la reacción de esa persona y la mía es exactamente la misma. Es la misma. Y yo he tenido que ir delante de la presencia del Señor. Cuando estamos pasando por una situación económica muy difícil, entramos en ansiedad. ¿Cuántos lo saben? Entramos en desesperación. Todo se turba. Nos cegamos. Hay gente que le da por llorar, hay gente que le da por encerrarse, tienes dolores de cabeza, la boca se amarga, hasta te enfermas. Cuando entras en un estrés muy fuerte, te enfermas. ¿Por qué? Porque te afanas. Y lo mismo le pasa a los estudiantes. Cuando están sometidos a un estrés muy fuerte, porque se vienen exámenes finales o algo, se enferman y experimentan la misma ansiedad que una persona que ha tenido una situación de drogas, de alcohol o de alguna dependencia a alguna sustancia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar ese afán delante de Dios. Porque la persona que tiene ansiedad porque va a presentar un examen, puede estudiar y no dormir toda la noche y no se le va a quitar la ansiedad. ¿Quién es el único que le puede quitar la ansiedad? Jesucristo. Cuando usted va, estudia y lo pone delante de la presencia de Dios y el Señor te dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Es lo mismo. Entonces está prohibido afanarnos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, ¿Dios tendrá necesidad de que nosotros le presentemos nuestras peticiones? Él es un Dios omnisciente, omnipresente. Él conoce nuestro corazón. Pero Dios dice: pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Y el único instrumento o intermediario que tenemos se llama Jesucristo. Por eso es importante tener a Jesús en nuestro corazón. Yo vuelvo y pregunto: ¿cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? No se afane. No se afane. La gente se afana hasta porque se va la luz por 5 minutos, ¿no? Es más, se va a llegar el pago de la renta, el pago del cable, el pago de todo lo que quiere, y ya está uno afanado, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le hago para no afanarme? Actívate, pídele al Señor: Señor, lléname de gracia, hazme que tu rostro se vea en mí. Si no tengo un trabajo, yo sé que Jesús me va a dar un trabajo, pero me voy a activar, no me voy a quedar ahí sentado. Entonces, el segundo punto que quiero decirles es que la paz de Dios se logra cuando desarrollamos un espíritu de acción de gracias. Dígale al que está a su lado: sé agradecido. Ahora dígale al que está atrás: sé agradecido. Ahora dígale al que está del otro lado: sé agradecido. Ese es algo que es un principio que nos enseñan nuestros papás desde la casa. Bueno, a mí me lo enseñaron. A alguien acomedido y agradecido tiene cabida en todos lados. ¿Cuántos nos los dijeron los papás? ¿Verdad que sí? Pero hay gente que es malagradecida. Y si es malagradecida con Dios, va a ser malagradecido con todo el mundo. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Pablo aquí dice, habla de oración y ruego, y habla de algo muy importante. Dice: con acción de gracias. Si usted tiene una preocupación económica, si usted tiene una preocupación de enfermedad, si usted tiene cualquier preocupación, lo primero que tiene que ir delante del Señor es decirle: gracias, Señor.
Gracias porque tú me tienes en tu mano. Gracias, Señor, porque tú no me dejas. Gracias, Señor, porque yo sé que en ti soy victorioso. Gracias, Señor, porque tú no me vas a dejar con hambre, porque tú no me vas a dejar avergonzado. Gracias, 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 gracias. Pero me tengo que activar. ¿Cuántos se preocupan por sus hijos? Levante su mano. Yo ya puse la mía delante de la presencia de Dios. Entrégueselos al Señor. Porque usted no puede estar con ellos las 24 horas del día. No puede estar con sus hijos las 24 horas del día. Pero hay uno que está las 24 horas del día pendiente de sus hijos. Se llama Jesucristo. ¿Está preocupado por lo que está haciendo el esposo o la esposa? Póngalos en mano del Señor. Él sí los vigila. Usted confíe, no se afane. Porque se empieza a afanar y ¿qué cree que va a pasar? No, hombre, le va a poner una película el diablo en donde quién sabe qué anda haciendo la esposa, quién sabe qué anda haciendo el esposo, y al rato cuando llegue el esposo, usted en lugar de recibirlo con un beso, lo va a recibir reclamándomele. ¿Y dónde estabas? ¿Por qué no me contestas? Seguramente algo malo andas haciendo. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Cuando usted le permite a su hijo o a su hija que vaya a algún lugar, los pone en manos de Dios y los encomienda al Señor y les habla de la palabra de Dios, porque el único límite que tienen sus hijos se llama Jesucristo. Usted no está las 24 horas del día con sus hijos. Jesucristo sí está ahí. Amén. Pero a ver, si usted es una persona que no lo instruye en la palabra, pero sí lo puso en manos de Dios, claro que Dios lo va a guardar, pero él va a tomar malas decisiones. Y ahí Dios, ¿qué puede hacer? Dios lo va a guardar, porque créalo, Dios guarda y escucha las peticiones y las oraciones. Pero si usted no instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, ¿cómo espera que su hijo o hija tengan temor de Dios? Si en lugar de traerlo a la congregación, lo deja dormido en su casa. Ay, es que está muy cansado. Es que está de vacaciones. Que no vaya a la iglesia. Oye, es que hay reunión de jóvenes. Ay, no, es que me dice que ahí se aburre. ¿Qué le gusta más ir con sus amigos? Pues claro, le va a gustar más ir con sus cuates, ¿no? ¿Qué le van a estar hablando de Dios allá? Allá seguramente hasta un cigarro le van a invitar, le van a presentar muchachas y muchachos. ¿Sí me explico? Y no es malo. Eso no es malo. Pero ¿cómo quiere que sus hijos tengan límites? ¿O cómo queremos tener límites si dejamos de congregarnos? Ay, es que tenía cosas más importantes que hacer. ¿Más importantes que ir a escuchar la palabra de Dios? No. Entonces viene ese fantasma de la preocupación y no nos hace ver de la manera como Dios nos bendice en el área espiritual. Entonces, nosotros no tenemos que darle importancia a eso. No podemos dejar que el enemigo trabaje en nuestra mente. ¿Cuántos sabemos que el enemigo, el primer lugar que trabaja es en la forma de pensar? El enemigo va a querer distorsionar la forma de ver las cosas. El enemigo va a venir y te va a decir, y te va a hablar al oído y te va a decir, algo está mal. Y entonces voy a decirle algo, la mente es tan poderosa y el enemigo hace tantas cosas tan tremendas que luego uno se hace unas películas bien locas. Miren, hay gente que yo he escuchado que cuando la pareja o el marido no le contesta, se enojan tanto que dicen, prefiero que le haya pasado algo. De verdad, yo he escuchado gente que dice eso. Porque donde me salga y llegue y que no pasó nada, ojalá llegue con una pata chueca mejor. Se le haya ponchado una llanta. Oye, ¿cómo es posible que el diablo trabaje a ese extremo en tu mente que quieras que algo malo le haya pasado? Todo porque no se cumplió nuestro capricho. Cuidado, pero bueno, creo que eso nunca pasa por aquí. Gloria a Dios. Entonces no solamente tenemos que pedirle, tenemos que agradecerle, porque al presentarle a Dios nuestra gratitud, estamos reconociendo el poder de Dios sobre nuestra vida en todas las áreas.
Santiago 1:17 dice así la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, a través de nuestra vida podemos ver cómo Dios nos trajo a este momento, cómo Dios nos ha guardado en el hueco de su mano, aun cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos han reconocido y pueden reconocer que la mano de Dios estaba sobre nosotros y que nos libró de muchas cosas? Y entonces, ¿pero hasta cuándo es que uno lo reconoce? Hasta que llega Cristo a tu corazón. Cuando empiezas a sentir que la paz de Dios está en ti y entonces todo lo que sucede a tu alrededor, dices: Dios me guardó, Dios me guardó, Dios tuvo misericordia de mí, Dios ha tenido misericordia de mí. Entonces, ¿sabe usted de cuántas cosas el Señor le ha librado? Recapacite. ¿Por qué? Porque la gratitud anticipa la bendición. Si usted es agradecido con Dios, si usted es agradecido con aquella persona que le ha tendido la mano, con aquella persona que ha estado con usted, con aquella persona que le ha dado un trabajo, con aquella persona que le ha ayudado en todo tiempo, ¿sabe una cosa? Prepárese, porque viene una gran bendición a su vida. Pero si nosotros no somos ni siquiera agradecidos con la persona que está a nuestro lado, menos vamos a ser agradecidos con el Señor. Entonces, cada oración debe de comenzar con una alabanza a Dios, con un reconocimiento de que Él es el Todopoderoso. Y después tiene que venir en esa acción de gracias. En ese momento, las ventanas de los cielos se pueden abrir y se puede derramar bendición hasta que sobre y abunde. Colosenses 3:15 dice así la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. ¿Sabe usted que hay una íntima relación entre la paz de Dios y la acción de gracias? Cuando la paz de Dios está en usted y en mí, somos gente agradecida. Qué fuerte, ¿no? Cuando la paz de Dios está en una persona, esa gente es agradecida. Cuando la paz de Dios no está en una área de su vida, no vamos a ser agradecidos, porque es un área que todavía tiene que trabajar el Señor en nuestra vida. Quiere decir que no hemos experimentado esa sanidad y debemos de ser muy cuidadosos. La paz de Dios se logra cuando desarrollamos pensamientos dignos de un creyente. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? Pues pregúntele al que está a su lado: ¿cómo piensas? ¡Qué fuerte! Pregúntele al del otro lado: ¿cómo piensas? Es más, ¿qué piensa usted de la vecina que está hasta allá? ¿Qué piensa Javier de Isma? Pues yo no sé, ¿no? Pero Dios sí conoce sus pensamientos, ¿ay qué le digo? ¿Qué piensa Sol de Sergio? ¿Ya ven? ¡Válgame Dios! ¿Qué piensa Aide de Marlene? ¿Verdad? ¿Qué piensa Rosalba de Rosita? Y nomás les estoy diciendo al azar, ¿eh? Sí, de verdad, es así nomás. ¿Qué piensa Lupita, no sé, de Trini? Bueno. Y fíjese que en Filipenses, Pablo le hace una invitación a esa iglesia y les habla de algo muy especial. Vamos a leer el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensen. No les dice Pablo:
Ay, sí, Sol es así, 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 asado. ¿Ya viste todo lo malo que tiene Sol? Y el Checo, el Checo no lo conoces. Aide, si supieras. No, Pablo primero les dice que busquen la armonía. Y les dice, a ver, ya detecté a dos que andan ahí con sus diferencias. Y les dice, a ver, hermanos, únanse, hablen con esa Evodia, hablen con esa Sintique, hablen con ese Sergio, hablen con esa Marlene, hablen con esa Sol, con esa Samantha, hablen con esa Selene, hablen con esa Ara, hablen con el Ismael, con Abigail, hablen con la pastora, recuérdenles que son hermanos en Cristo, recuérdenles cuando fueron juntos a predicar, recuérdenles todos los milagros que ha hecho Dios en su vida, recuérdenles que Él los llamó. No les dice, sí es cierto. No, hombre, ¿y si yo te contara? No, Él los motiva y les dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, piensen en esto. Esta es la bibliografía de Jesucristo. Esas son todas las características de Cristo. Les está diciendo qué haría Jesús en su lugar. No, si fíjate que yo he visto una actitud rara. Con razón se está comportando de tal manera. Ya me cayó el 20. Ahora entiendo, ya me está cayendo el 20. Con razón esa Evodia vino a hablarme mal de Sintique. Y con razón la Sintique fue a hablar mal de Evodia. No, y no solo habló mal de Evodia, también habló mal de Pablo, habló mal de Tito, habló mal de Timoteo. Ahí en la torre. Es más, llegó Evodia y dijo, estoy tan desanimada que ya no voy a ir a predicar. Porque esa Sintique no la conoces. Y que ese Clemente ni venga a decirme. No. Porque muy cristianos y mira cómo son. Pero bueno. Y Proverbios nos lo presenta de otra forma. Proverbios 27:3 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dígame cuáles son sus pensamientos y así está su corazón. Por eso dice la Biblia que tenemos que ir delante de la presencia de Dios y llevar todos esos pensamientos equivocados, y llevar todo ese afán, y llevar todas esas cosas que no son del Señor. Mire, Jeremías, consciente de la batalla que había en esa parte espiritual, él dice en Jeremías capítulo 17:9 que el corazón es engañoso y es perverso. Así lo describe Jeremías, dice, más que todas las cosas, el corazón así es, engañoso y perverso. Pero ¿por dónde empieza? Por la mente. El enemigo siempre nos va a hablar a la mente. Y entonces, Pablo, sabiendo de esta naturaleza, a través de Filipenses capítulo 4 en el versículo 8, nos hace una invitación a cambiar nuestra manera de pensar por una que es digna de un creyente. Y cuando él dice, por lo demás, hermanos míos, y luego nos introduce a las cosas buenas que se deben de ocupar en nuestra mente, entonces él pone aquello como si fuera la meta máxima a la que debemos apuntar si queremos lograr la paz en nuestro corazón. Por eso él dice, piensen en esto. Y empieza a decir en lo honesto, en lo justo, en lo verdadero, en lo que es digno de pensar. Dice, piensen en esto. Miren, se los voy a traducir. Es como si él dijera, dejen de tener malos pensamientos o pensamientos equivocados. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido una diferencia con alguien, con quien quieran? Ay, no, pues aquí puro perfecto. Yo he tenido un montón de diferencias. Yo sí soy bien imperfecta. ¿Y qué es lo primero que viene a nuestra mente? Primero nos desanimamos, nos entristecemos y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo, no, porque nos volvemos bien yoyos, yo tanto que lo he ayudado?
Yo tanto que he hecho por esa persona. Y el diablo viene y te dice, sí, no te valora. Tú haces y haces, tú dedicas tiempo, tú te levantas temprano, nunca le reclamas, nunca. Y este zángano no te valora. Es más, ni siquiera ve que hiciste la comida, que te arreglaste. No ve que tú haces las cosas por él, por ella. Y el enemigo te empieza a invadir, a invadir, a invadir. Entonces nuestra condición pues se vuelve bien triste, ¿no? Y empezamos a afanarnos, 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 afanarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar eso delante de la presencia de Dios. Sin embargo, Pablo dice, tu meta es pensar como Cristo. No pienses en Él, no pienses en ella. Está lleno de defectos y está llena de defectos. Jesucristo es el único perfecto. Piensa en Él. Él sí te valora, Él sí te ama, Él sí está al pendiente de ti. Eso te debe de llenar. No te preocupes si el que está a tu lado no te llena ese espacio. Nunca lo va a llenar. Nunca lo va a llenar. El único que va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento se llama Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre. No hay más. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Jesucristo es digno de toda la alabanza. Jesucristo es digno de toda adoración. Jesucristo es digno de toda honra, gloria y plenitud de nuestro corazón hacia Él. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. A ver, voltea a ver al que está a su lado. Ok, ya anda levitando, ¿o qué? A ver, tócalo bien, porque no vaya haciendo que... Toque bien a su marido porque es de carne y hueso todavía, Tóquelo bien. Dice, pero los que son del Espíritu, entonces se mueven en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiero decirle con esto? Sí, esa persona es de carne y hueso y va a tener errores. Pero hay una promesa de Jesucristo, dice, nunca los voy a dejar solos, mi Espíritu Santo va a estar ahí. ¿Quién es su ayudador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que puede cambiar a esa persona de carne y hueso que está ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo puede cambiar a usted? El Espíritu Santo es el único. La paz de Dios se logra a través de la obediencia a la palabra del Señor. Filipenses 4:9 dice así la palabra de Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Quién se pone como ejemplo? Pablo. Ok. Por eso la Biblia dice que imites lo bueno y deseches lo malo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pablo era un ser humano, ¿ok? Pero había áreas en las cuales Pablo tenía la calidad moral de decir, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Ahí le va, imite a Jesús. No imite al que está a su lado, no imite al que está del otro lado, no me imite a mí, imite a Jesucristo. Y entonces Pablo se presenta como un modelo ante los hermanos de Filipo, a los filipenses. Y entonces él le dice, lo que aprendisteis, lo que visteis, lo que yo hice, lo bueno, eso hazlo. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuántos tienen células? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes asisten a una célula también? A ver, levanten su mano. Los que tengan células y asistan a una célula. Ok. Ojo, hermanos, los que están enseñando en una célula, ¿qué les enseñan? Ahí le va la primera. Usted va a la célula y les dice que congregarse es importante y usted no viene. Ay, caray. Fuerte, ¿no? Usted les dice que servirle a Dios es lo máximo y usted les sirve con enojo. Ay, caray.
Usted les dice que ser parte de un grupo de 12 es muy importante. ¿Y usted no es ni siquiera de un grupo de 12 y no va ni a su grupo de 12? Eso es muy fuerte. Usted les dice que orar es importante y no llega a la oración. Pablo les dice claramente: yo les he enseñado, yo los he instruido. Y les dice: por nada estén afanosos. En ese tiempo estaba Pablo en la cárcel. Bueno, yo debo decirle que muchos de los mensajes que mandaba Pablo los mandaba por cartas, y él estaba en la cárcel. Es más, en alguna ocasión se nos enseñó y se nos predicó que él estuvo en un cepo, en un lugar muy especial con otra persona, ¿sí o no? Ok. Y dicen que lo tenían en una condición terrible. Era como un foso en donde estaba encadenado de cuello, brazos, y estaba en cuclillas. Nada de que te doy agüita o que vete al baño. No, eso no existía. Y él en todo tiempo y en todo momento le daba alabanza y gracias a Dios. Por eso es que Pablo podía decirle a las iglesias: no se afanen, no piensen en algo malo. Pablo no estaba pensando en la torre: ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Y qué me van a hacer después? Porque su mente pudo haber volado tremendo, de haber dicho: me van a torturar, pues de por sí ya estaba recibiendo una tortura. Dice la palabra de Dios que se pusieron a alabar al Señor. Entonces, él sabía que no tenían que afanarse en las cosas del mundo. Decía Pablo: ¿qué habían oído las iglesias levantadas por Pablo? Victoria, victoria. Era lo único que habían escuchado de él. Muy bien. La palabra es fuente de paz. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Quiere tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es a través de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3 versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo voy a lograr tener la paz en mi corazón si no leo la palabra de Dios? Si no conozco las promesas de Dios, si no me aferro a las bendiciones de Dios. ¿Sabe que en la Biblia hay más de 8,000 promesas para usted y para mí como hijos de Dios que nos hacen ser victoriosos? En donde la Biblia dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados, que a través de Cristo se llevó la ruina, se llevó la miseria, se llevó la enfermedad. ¿A través de qué? De Cristo Jesús. Si en la Biblia dice: en Cristo somos más que vencedores. Si en la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque Jesús se encargó de hacerlas nuevas. ¿Cómo voy a experimentar la paz de Dios si estoy viendo la paja en el ojo de mi hermano sin ver la viga que yo tengo? Porque qué fácil es criticar al que está al lado, o qué fácil es apuntar hacia el frente. Pregúntome yo: ¿y el bigón que traemos? Ahí es en donde entra la humildad. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dice: tengo pensamientos de paz y no de mal. ¿Cómo nos verá Dios? ¿Como un caso perdido? Voltea a ver al que está cerca de usted. ¿Es un caso perdido? No, si no es un caso perdido para Dios, no puede ser un caso perdido para nosotros. Pero yo tengo la confianza en el Señor que esa persona va a ser cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo, porque yo no lo voy a hacer. Por eso cuando nosotros vamos y oramos por un enfermo, nosotros declaramos que es sano en el nombre de Jesús. Pero si usted va y le dice: ay, es que yo te veo re mal. Pues sí, yo sé que Dios ya te sanó, pero yo te veo re mal. Pues ¿dónde está la
paz que Dios puso en tu corazón. Ah, bueno, entonces, pastora, que ya no vaya al doctor. No, sí vaya. Porque el Señor se puede glorificar en una pastilla o en un estudio. Para el Señor no hay imposibles. Usted no cuestione, la gloria y la honra es para Él. Y si el Señor va a utilizar a un médico, gloria a Dios. El que hizo la obra fue Jesucristo, no fue el médico. Él fue usado por el médico.